Ujú. Ahí va, ya tengo el link. Ahí se lo mando. Listo. Lo mandé Gracias. por Ahí, WhatsApp. gracias. A ver. Perfecto. Listo. ¿Ya quedó? Ujú. Excelente. Muy bien. Pues, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta reinauguración, por decirlo de alguna manera, a nuestras tradicionales charlas en vivo. En esta ocasión, como no es la excepción, tenemos un gran invitado que nos acompaña desde Corrientes, Argentina. Él es Augusto Acosta y me permito leerles un poquito sobre su experiencia y lo que ha venido haciendo durante los últimos años, por así decirlo, que es un trabajo realmente interesante y muy importante, ¿sí? Él ha inaugurado un espacio de difusión del psicoanálisis y también, he de decirlo, de otras áreas del saber, que se llama Por Otro Psicoanálisis, así se encuentra en Instagram, donde él comparte lecturas, también habla de alguna manera de la obra de distintos autores del mundo psicoanalítico y actualmente está estudiando la carrera de psicología en Argentina. ¿Sí? Y bueno, antes de cederle la palabra a nuestro invitado Augusto, también me permito darle la bienvenida a nuestro ya conocido colega Horacio Valverde, que el día de hoy nos acompañará también en esta charla. Horacio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias. Augusto, pues sin más le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. La verdad que estoy muy agradecido y contento por la posibilidad de poder compartir con ustedes, también con Horacio. Y bueno, creo que acepté la propuesta porque hay cuestiones que me generan inquietudes o preguntas. Y hoy quería traer algunas de esas. De alguna manera, eh, creo que con ustedes podríamos charlar sobre esto. Que bueno, la reunión lleva por título La regresión en la dirección de la cura, ¿no? Eh, el concepto de regresión quizás nos remite más a Freud, y cuando hablamos de dirección de la cura, quizás nos remite más al escrito de Lacan, ¿no? Que está eh, publicado, ¿no? Sus escritos. Y bueno, mi inquietud y mi pregunta va dirigida hacia un modo de concebir la dirección de la cura en relación a la regresión en espacios de formación académica, como
como puede ser la universidad o como puede ser en otros espacios de formación, como grupos de estudio o en algunos casos en podcast, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me hace mucho ruido es escuchar, digamos, en relación a esto, que un paciente no se curaría porque es muy narcisista, ¿no? Eso es lo que a mí de entrada me llama mucho la atención y cómo esto se fundamenta en base a una lectura que se hace de la obra de Freud en relación al concepto de regresión, ¿sí? Que no está de más también mencionar que está influenciado por corrientes posteriores como el posfreudismo o la psicología del yo, ¿no? Y me llama mucho la atención que la regresión, tal como se la explica desde este posicionamiento, ¿no? Que les mencioné principalmente ahora, tiene que ver con una supuesta relación entre un conflicto con la realidad, ¿no? Ese ya es un presupuesto de que partiría esta concepción, un conflicto con la realidad que desemboca en una separación, digamos, una cierta separación de esa parcialidad, ¿no? De la realidad y una regresión hacia etapas anteriores del desarrollo psicosexual, ¿no? Que son la oral, anal, genital, ¿sí? ¿No? Habría como entonces una vuelta hacia atrás dentro de esas etapas en las que estaría fijada un modo de satisfacción, que sería la recompensa, digamos, que tendría ese paciente respecto del conflicto con la realidad con la que no puede hacer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que el posicionamiento del analista en ese caso sería interpretar, digamos, que si ese paciente no puede dejar, digamos, ese modo de satisfacción anterior, inclusive, en otras palabras, no puede relegar esa posición infantil, digamos, porque hacia eso también tiende esta forma de pensar, es porque no quiere, digamos, porque quiere seguir autosatisfaciéndose, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención teniendo en cuenta que no, yo, por ejemplo, por Alfredo Edelstein o por otros analistas como Marcelo Augusto Pérez, con el que participo, digamos, de un grupo de estudio, no trabajamos con un concepto de responsabilidad subjetiva que responda a eso, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención pensar y preguntarme qué habilita ese modo de concebir la dirección de la cura, ¿no? A partir del concepto de regresión y relacionarlo con las etapas del desarrollo psicosexual, con la fijación a etapas anteriores, como que pareciera ser que hay un psicoanálisis que tiende hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado, hacia ubicar el conflicto en el pasado, ¿no? Y bueno, en este espacio, a mí lo que me gustaría es poder compartir con ustedes algunas citas, no todas las que se podrían tomar de la obra de Freud, para plantear en qué contexto empieza a surgir este concepto, ¿no? ¿Qué intenta explicar, ¿no? Para después hacer un recorrido por la obra de Anna Freud, ¿sí? Y a partir de eso, empezar una lectura a partir de algunas citas del texto de la dirección de la cura de Lacan, ¿sí? Entonces a mí me gustaría empezar leyéndoles del tomo 5 de las ediciones de Amor Ortu, de las obras completas de Freud, el texto de la interpretación de los sueños, ¿sí? En el capítulo de la regresión, ¿sí? Si estamos de acuerdo, empiezo y ustedes cuando quieran me interrumpen, ¿sí?
Sí, de acuerdo, Augusto. Igualmente puntualizaría únicamente lo que usted ha compartido de manera de introducción, que precisamente es a partir de la concepción de regresión, también las particularidades un poco de tanto de la teoría como de la técnica psicoanalítica, ¿no? Y la especificidad que logra gracias a ello, ¿no? Por eso se vuelve también tan importante y me llamó la atención el seguimiento que usted plantea al decir el concepto en Freud, incluso en Ana Freud y finalmente en Lacan, ¿no? Para ver qué consecuencias de alguna manera tiene este concepto precisamente en la dirección de la cura, vaya. Sí, 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 sí. Muy Bueno, bien, y vamos a ir discriminando algunas cuestiones epistemológicas también, bien. ¿sí? Que son muy importantes. Bueno, comienzo. Freud explica, ¿sí? En la interpretación de los sueños, que la regresión es un proceso, ¿sí? En el cual la excitación psíquica, en lugar de avanzar hacia el extremo motor, retrocede hacia el extremo sensorial del aparato psíquico, permitiendo que los pensamientos se conviertan en imágenes sensoriales vivas, ¿sí? O sea, en un primer momento de lo que podemos decir hasta ahora es que la regresión tiene que ver con un concepto que intenta explicar cómo es que se producen las imágenes que vemos en los sueños, ¿no? ¿Sí? No estamos situándonos en esto que yo les introduje recién sobre la regresión en la dirección de la cura, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces Freud afirma que la excitación toma un camino de reflujo, en lugar de propagarse hacia el extremo motor del aparato, lo hace hacia el extremo sensorial y por último alcanza el sistema de las percepciones, ¿sí? Dentro de lo que también podemos mencionar es que el aparato psíquico es un constructo teórico, una hipótesis, ¿sí? Que trabajan con la noción de interioridad, ¿sí? Entonces este aparato psíquico estaría en una localización ideal dentro del individuo, ¿sí? Y eso es importante de tener en cuenta. Estamos trabajando con un concepto que trabaja con una noción de interioridad, ¿sí? Eso es algo muy importante. Bueno, continúo. Esto es característico del proceso onírico, ¿sí? Pero aclara que también ocurre en otras funciones, como el recuerdo deliberado, aunque en la vigilia este proceso no llega a producir una animación alucinatoria de las imágenes perceptivas, ¿sí? Vuelvo a citar a Freud. Esta regresión es entonces con seguridad una de las peculiaridades psicológicas del proceso onírico, pero no tenemos derecho a olvidar que no es propia exclusivamente de los sueños, ¿sí? También el recordar deliberado y otros procesos parciales de nuestro pensamiento normal corresponden a una marcha hacia atrás dentro del aparato psíquico, de algún acto complejo de representación hasta el material en bruto de las huellas mnémicas que están en su base. Pero en la vigilia, ¿sí? Esta regresión no va más allá de las imágenes mnémicas, no puede producir la animación alucinatoria de las imágenes perceptivas, ¿sí? Entonces, con esta cita lo que quiero dar cuenta es de a partir de qué, desde qué lugar de la teoría él lo está pensando, ¿no? Y acá creo que hay algo muy importante que también Freud propone, que son los 3 tipos de regresión, ¿sí? ¿Sí? Que de manera pedagógica él las explica de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, los 3 tipos de regresión que Freud plantea son la regresión tópica, ¿no? Que sería un retroceso dentro del esquema espacial del aparato psíquico, ¿sí? La regresión temporal, que se entiende como un retorno de formaciones psíquicas más antiguas, ¿no? También sitúa esta regresión temporal como significativa en el contexto de los sueños y de ciertos síntomas neuróticos, ¿sí? Ya que puede implicar una vuelta a modos de funcionamiento mental que fueron dominantes en etapas infantiles, ¿sí?
Y por último, la regresión formal, ¿no? La mente recurre a formas de representación más simples o básicas, como las que se empleaban en etapas tempranas del desarrollo psicológico, ¿sí? Freud, digamos, enfatiza que estas tres formas de regresión se pueden distinguir teóricamente, como les dije recién, pero en la práctica suelen coincidir, ¿no? Entonces, lo más antiguo en el tiempo, la regresión temporal, tiende a ser lo más primitivo en términos formales, ¿no? Regresión formal, y lo más cercano al extremo perceptivo en el esquema del aparato psíquico, ¿no? Que describe lo tópico. Y ahora, en relación a esto, quisiera tomar un ejemplo que está en el mismo texto de Freud, ¿no? Para que intentemos pensar esto, ¿no? Él escribe sobre un caso, ¿sí? Freud brinda ejemplos como en un caso de una regresión desde la perspectiva de la formación de síntomas, ¿sí? Pero antes escribe: otras regresiones que se producen en estados patológicos de la vigilia se produce a pesar de una corriente sensorial ininterrumpida en la dirección progrediente. Respecto de las alucinaciones de la histeria y de la paranoia y de las visiones de personas normales, puedo dar este esclarecimiento. 2 puntos. De hecho, corresponden a regresiones. Es decir, son pensamientos mudados en imágenes. Y solo experimentan esa mudanza los pensamientos que mantienen íntima vinculación con recuerdos sofocados o que han permanecido inconscientes, ¿sí? Entonces acá también Freud está introduciendo el concepto de regresión para explicar el mecanismo de formación de síntomas, ¿sí? No es solo la represión, ¿no? Y el ejemplo que da a continuación es de un joven al que atendió. Dice: a uno de mis histéricos más jóvenes, un muchacho de 12 años, no le dejaban dormirse unos rostros verdes de ojos rojos, ¿sí? Que lo espantan, ¿sí? Fuente de este fenómeno es el recuerdo sofocado, dice, pero una vez consciente, de un chico a quien veía a menudo 4 años antes y que le ofrecía un cuadro atemorizador de muchos vicios infantiles, entre ellos el del onanismo, ¿no? De la masturbación, que él mismo se reprocha ahora con posterioridad, ¿no? Y acá Freud menciona el Nachträglich, ¿no? ¿Sí? La particularidad del tiempo del trauma, ¿no? ¿Sí? La mamá había apuntado entonces que ese chico malcriado tenía la tez de color verde y ojos rojos. De ahí el espectro aterrador que, por lo demás, solo está destinado a recordarle otra profecía de la mamá. Es a saber, que tales niños se vuelven cretinos, no pueden aprender nada en la escuela y mueren pronto, ¿sí? Nuestro pequeño paciente hace que una parte de esa profecía se cumpla. No avanza en la escuela y, como lo muestra la escucha de sus ocurrencias involuntarias, la segunda parte lo aterroriza, ¿sí? Puedo agregar que al cabo de poco tiempo, el tratamiento dio por resultado que él pudiese dormir, perdiese su estado de angustia y terminara el año escolar con mención de honor, ¿sí? Sobre este pequeño recorte clínico, ¿ustedes pueden ubicar los 3 tipos de regresión que plantea Freud? Muy complejo, ¿no? Poderlas ubicar ya en la práctica, desde luego. Así a bote pronto, yo no las logro ubicar los 3 tipos de regresión. Y Sergio. A ver, si puede ilustrarnos, Augusto, ¿en qué momento se da cada uno? Bueno, podríamos pensar que la regresión tópica se produce con la Ajá. alucinación visual, ¿no? La alucinación visual, ¿sí?
Y podríamos relacionar esa regresión tópica con la regresión formal, ¿no? O sea, cómo se representa esa alucinación es con los rostros verdes de ojos rojos, ¿sí? Y la regresión temporal está relacionada con el recuerdo sofocado, ¿no? ¿Sí? Pero ahí hay una particularidad que de alguna manera no hace tan evidente que estamos hablando de algo que tiene que ver con el pasado, ¿sí? Porque en este ejemplo clínico no solo se menciona el recuerdo sofocado, sino la profecía, ¿no? La profecía de la madre. Nosotros podríamos hacer una lectura desde la teoría de Lacan y entender que esa profecía responde a la demanda, ¿no? ¿Sí? Y la demanda es siempre simbólica, ¿sí? Y ahí podríamos ubicar esta particularidad del Nachtaglich, ¿no? De que en un tiempo posterior eso es un trauma, ¿sí? No desde que podemos ubicar ese recuerdo, ¿sí? Esa me parece que es una particularidad que, bueno, quizás se pueda dejar un poco de lado, ¿no? Porque Freud no está introduciendo ninguna interpretación de esto que yo le estoy contando ahora, ¿sí? Pero podríamos pensarlo de esa manera. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, Hasta sí, esta cuestión de las ¿Sí? alucinaciones visuales hace mucha referencia a la insistencia de Freud respecto a que el sueño es una psicosis, por ejemplo, o bueno, que la psicosis funciona como un sueño. Ujú, ujú. Yo creo que acá, en lo que yo recién les brindé como interpretación, está muy patente la noción de significante, ¿no? Pero si nos atenemos al texto de Freud con los presupuestos que él trabaja, ¿sí? Eh, no se sigue mucho, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando con una noción de interioridad, con un aparato psíquico, ¿sí? claro. Entonces, la lectura que podemos hacer puede ser mucho más del lado del plano de lo imaginario, ¿sí? En términos de Lacan, que de lo simbólico, ¿sí? Yo les introduje más o menos una cuestión que tiene que ver también con lo simbólico, no solo con lo imaginario, ¿sí? Eh, y como ya sabemos, la noción de significante también responde a otros constructos muy importantes como son los del otro, ¿sí? Que es la terceridad, ¿sí? Generalmente esta cuestión que les mencioné al principio de la regresión en la dirección de la cura, establece el análisis en una relación dual, ¿no? Entre analista y analizante, ¿sí? Entonces, no queda de alguna manera privilegiada la palabra, ¿sí? Sino todas estas conductas que responden a una regresión, a una posición infantil, a un modo de satisfacción, que resulta, digamos, perjudicial para la persona, ¿sí? Para el desarrollo de su vida normal, digamos, ¿sí? Pero en toda esta interpretación, en toda esta lectura, no está presente la noción de significante, no está más interesada la palabra, ¿sí? Eh, bueno, algo que me gustaría también dejar en el debate, digamos, es una posición que yo encontré en este texto de Freud, no era algo que me estaba interesando en ese momento, solamente estaba buscando esta cuestión sobre la regresión.
Y Freud dice, digamos, respecto de la ciencia y del psicoanálisis y de la dirección a la que apunta la disciplina, lo siguiente, dice: el soñar en su conjunto es una regresión a la condición más temprana del soñante, una reanimación de su infancia, de las mociones pulsionales que lo gobernaron entonces y de los modos de expresión de que disponía, ¿sí? Tras esta infancia individual, se nos promete también alcanzar una perspectiva sobre la infancia filogenética, que es la ciencia de construir y evaluar hipótesis acerca de los patrones históricos de descendencia, ¿sí? Sobre el desarrollo del género humano, del cual el del individuo es de hecho una repetición abreviada, influida por las circunstancias contingentes de su vida, ¿no? Entrevemos cuán acertadas son las palabras de Nietzsche. En el sueño, sigue actuándose una antiquísima beta de lo humano que ya no puede alcanzarse por un camino directo. Ello nos mueve a esperar que mediante el análisis de los sueños habremos de obtener el conocimiento de la herencia arcaica del hombre, lo que hay de innato en su alma. Parece que sueño y neurosis han conservado para nosotros de la antigüedad del alma más de lo que podríamos suponer. De suerte que el psicoanálisis puede reclamar para sí un alto rango entre las ciencias que se esfuerzan por reconstruir las fases más antiguas y oscuras de los comienzos de la humanidad, ¿no? Entonces acá Freud lo que está situando es una cuestión, digamos, en la que no podríamos incluir, digamos, al otro, tal como lo trabaja Lacan, porque para Freud se trata de una experiencia individual, ¿sí? También se trata de algo que tiene que ver con la filogenética, ¿sí? Que es algo que responde más a las ciencias biológicas, ¿sí? Y también vemos una dirección que es hacia atrás, ¿sí? Hacia el pasado. Eso es algo que, bueno, me pareció como muy importante que esté en el contexto de todo esto, ¿no? ¿Sí? Que es un Sí, contraste muy sí, interesante, como lo va armando Augusto, porque con este ir y venir, por lo menos en estas últimas citas, entre Lacan y Freud, pues nos damos que de repente la propuesta es contrastante, ¿no? Por un lado, la filogenética de Freud y por el otro lado, la estructura, ¿no? Propuesta por Lacan, ¿no? Cómo es que a partir de este mismo concepto podemos entender, pues, una particularidad distinta, ¿no? De cada uno de los momentos de este concepto, ¿no? ujú. Sí, lo que sí quiero salvar de toda esta cuestión es que para mí queda como muy paradójico el planteamiento del Nástragich, ¿sí? Eso es lo que para mí hace que no pueda cerrar tanto esta cuestión del posicionamiento de Freud, ¿sí? Que quizás es lo que recupera Lacan en su retorno a Freud, ¿sí? Pero bueno, quería como mencionar esa cuestión ahí que desencaja un poco de todo esto, ¿no? Tal vez también está interesante que si mal no recuerdo, en el párrafo donde Freud termina diciendo que las tres regresiones se presentan igual y no hay mucha importancia en distinguirlas, es un agregado de 1914, creo, ¿no? O sea, a lo mejor todavía Freud de 1900 no pensaría que la regresión se tiene que presentar junta siempre, sino eso ya es como de los trabajos posteriores, hasta en consonancia de introducción al narcisismo, tal vez. Claro, totalmente, sí, sí, sí. No, por algo también en esto que yo les presenté al comienzo tenía que ver con el narcisismo, ¿no? Sí. Eso me parece que está muy interesante lo que dijiste porque está plagado de notas al pie con reformulaciones de lo que él iba investigando, ¿no? Sí, Eso es muy hasta importante. a la luz de lo que usted muestra, me parece que hasta hacen ver
eso que a veces Lacan suele mencionar de ir a regresar a Freud, incluso a veces contra Freud, o como ciertos apartados a veces de la obra freudiana, pues como cualquier otra obra, no terminan de coincidir como una totalidad o un sistema. Uh-huh. Totalmente. Y bueno, ahora lo que a mí me gustaría plantear en un segundo tiempo de esta charla es el prólogo al libro de Anna Freud, El yo y sus mecanismos de defensa, ¿no? ¿Sí? Que es del año 1936. ¿Sí? Este prólogo fue escrito, y esto ya tiene que ver más con una cuestión del psicoanálisis en Argentina, me parece también eso es muy importante de mencionarlo, porque este prólogo lo escribe Celes Cárcamo. ¿Sí? Celes Cárcamo fue un médico psiquiatra, ¿sí? Que vivió a comienzos del siglo pasado y que fue uno de los fundadores de la APA, ¿no? De la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿sí? Que fue creada por médicos psicoanalistas, ¿sí? Y es una época en la que la formación del analista estaba sí o sí atravesada por la formación médica. No se podía ser psicoanalista si antes no se estudiaba medicina. Sí, eso era una condición excluyente, digamos. Hoy en día existen carreras de psicología, a nadie se le pasa por la cabeza que tiene que estudiar medicina. ¿Sí? Hay gente que sí, ¿sí? Que cree que primero tiene que saber sobre el cuerpo y después saber sobre la mente, digamos. Digo, un razonamiento simple, ¿sí? Bueno, les leo, digamos, esto que escribió Celes Cárcamo al prólogo del yo y sus mecanismos de defensa, ¿no? Dice, los procesos o mecanismos defensivos son aquellos medios psicológicos que el yo utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias instintivas, ¿no? Ya no pulsionales, instintivas, y la necesidad de adaptarse al mundo de la realidad, ¿sí? Nuevamente, trabajando con este presupuesto de la realidad, ¿sí? Bajo determinadas influencias del ambiente familiar y social. Toda la conducta humana, ¿vieron cómo se va interesando más la conducta que la palabra? ¿Sí? Toda la conducta humana está condicionada, dinámicamente configurada por las actividades conscientes y fundamentalmente por las reacciones inconscientes del yo. Conductas, reacciones, ya que es el núcleo organizado en el que se integran funcionalmente los otros sectores del aparato anímico. Su conocimiento es, en este sentido, imprescindible si se desea adquirir nociones básicas acerca del desarrollo de la personalidad humana y comprender tanto sus manifestaciones normales como patológicas. Si nosotros seguimos al psicoanálisis, generalmente tendemos a pensar que lo más importante del psicoanálisis, lo que quedó siempre más interesado fue lo inconsciente, ¿sí? Porque una de las claves del retorno a Freud es entender que no regresa a la letra de Freud, sino al sentido del descubrimiento de lo inconsciente, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes y a los que están acá, ¿en qué momento de este prólogo lo inconsciente aparece interesado? Esto parece más de una adaptación a la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Estamos en la época de la psicología del yo, digamos, en los comienzos, ¿sí? ¿Qué significa la psicología del yo? Que se pretendía trabajar sobre el yo, ¿sí? Siguiendo los lineamientos que Freud planteaba, ¿no? De que el yo tiene relaciones con el ello, ¿no? Estamos hablando del aparato psíquico y que si yo produzco cambios
en ese lugar tópico, que es el yo, también se producen cambios en el ello, ¿no? Porque el analista se alía con la parte sana del yo, ¿no? Lo que para ellos no resignó esa porción de la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, realmente hay una ausencia total por la pregunta de lo inconsciente, ¿no? Sino que lo que se trata es de poder buscar un tratamiento para resolver la patología, ¿sí? La enfermedad. Queda más interesada la personalidad, ¿sí? Queda más interesado esta cuestión de la adaptación de la realidad, que tiene que ver con lo familiar, con lo social. Y en ese sentido yo les pregunto, si no queda más interesada la palabra, ¿sí? Que, digamos, podría ser el elemento a partir del cual el analista puede interpretar, puede hacer forzajes, puede hacer preguntas. ¿Cómo puede intervenir? ¿Cómo intervienen los psicólogos del yo? ¿Cómo intervienen los postfreudianos? La realidad, ¿no? Sí, pues ya tenemos otra clínica por completo distinta. Ah, ya. Sí, ¿no? A través de qué curioso, ¿no? Verlo textualmente, descriptivamente, este olvido del inconsciente, pues tenemos precisamente este periodo de la psicologización del psicoanálisis, ¿no? Bajo otro tipo de demandas, que yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Que evidencia una clara respuesta a ciertas demandas sociales y demás, ¿no? En el tratamiento terapéutico, diciéndolo de esta forma, ¿no? Uh-huh. Claro, como dice Diana, desde el ideal del analista, ¿no? Sí, y qué peligroso, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, yo tiendo más a pensar que la teoría habilita ciertos modos de razonamiento y otros que no, ¿sí? Yo creo que, digamos, estamos hablando en una época en que tampoco, digamos, Lacan había comenzado su enseñanza y había tomado la relevancia que tuvo, ¿sí? En ese sentido Y me parece que ¿sí? ah, perdón, Augusto, adelante. Que lo que le queda al analista para poder intervenir es haber concretado y finalizado su análisis personal, ¿sí? Sí, 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 por completo. Y yo creo que precisamente va de la mano de cierta normatividad, ¿no? De También, aquello considerado, pues, normal, lo real, ¿no? Eh, y qué curioso que aparezca precisamente también el hecho de la formación del analista en medio de ello, ¿no? Como si por medio del término de ese análisis, a partir de lo que el mismo analista descubre y trabaja, que eso se pueda ver evidenciado también en el analizante, ¿no? sí, Eso diera una garantía, sí. No, inclusive va en contra de la lógica de lo que es una supervisión de caso, claro. porque no, no es que se redobla Sí, para ese paciente del analista que está interviniendo ahí, sino que se analiza el fantasma, ¿sí? Y eso en cada caso que uno necesite supervisar, o sea, no es que tu análisis personal te posibilita a poder seguir el curso de cualquier otro análisis.
O sea, es como pensar que uno restablecería ese dominio, digamos, sobre lo inconsciente, ¿no? Porque también se escucha esta cuestión del maniqueísmo en relación a lo inconsciente, ¿sí? Por esta cuestión del ello, ¿sí? Que tiene que ver con los impulsos, supuestamente, ¿no? Con aquello no aceptado, con aquello que no entra dentro de lo normativo, podemos ponerlo en esos términos, como lo que no entra dentro de la ley. Entonces el análisis vendría a ese lugar ideal que pueda acotar, digamos, esta cuestión conductual que es perjudicial para el paciente, que tiene que ver también con la pulsión de muerte, ¿no? O sea, que va en contra de su propia vida el analizante, ¿no? O sea, esa es la lectura que se hace, ¿sí? Porque no está presente la noción del otro. Es imposible pensar sin la noción del otro esta cuestión de responsabilizar al paciente por los contenidos morales, digamos, de lo inconsciente. ¿Sí? O sea, es imposible, no es que alguien es malo por pensar de esa manera, sino que la teoría no lo habilita, no permite pensar de esa manera. Hasta habría que pensar qué tipo de análisis llevaban a cabo los analistas en ese tiempo, los análisis didácticos de los que tanto critica Lacan a lo largo de su obra. Análisis hasta a veces muy superficiales, muy ya de cierto orden, con ciertas etapas y demás, que hasta tal vez cabría, hay mucho el término de regresión en esta situación de las etapas psicosexuales, tal cual. Y bueno, ahora me gustaría, bueno, porque acá apareció algo muy importante también, que es la cuestión de la defensa, ¿no? ¿Sí? Que es lo que queda interesado también. En Inhibición, síntoma y angustia, de 1926, de Freud, ¿no? Él dice, se lo debe utilizar como la designación general de todas las técnicas de que el yo se vale en sus conflictos que eventualmente llevan a la neurosis, ¿sí? Mientras que represión sigue siendo el nombre de uno de esos métodos de defensa en particular con el cual nos familiarizamos más al comienzo a consecuencia de la orientación de nuestras indagaciones. Y páginas antes él dice, el miramiento por los peligros de la realidad fuerza al yo a ponerse a la defensiva ante ciertas mociones pulsionales del ello, a tratarlas como peligros, ¿sí? Empero el yo no puede protegerse de peligros pulsionales internos de manera tan eficaz como de una porción de la realidad que le es ajena. Conectado íntimamente con el ello, él mismo solo puede defenderse del peligro pulsional limitando su propia organización y aviniéndose a la formación de síntomas, como sustituto del daño que infirió a la pulsión. Y si después se renueva el esfuerzo de asalto de la emoción rechazada, surgen para el yo todas las dificultades que conocemos como padecimiento neurótico, ¿no? ¿Sí? Esto más o menos refleja lo que de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Sí? Esto cierra un poco el arco que tiene que ver con Freud, ¿no? Y también con la lectura que él hizo, con la que se hizo, ¿no? Sobre todo, más que nada en Argentina, ¿no? Sí, yo no sé cómo es en México la situación del psicoanálisis, ¿no? Desconozco mucho. Más o menos en la misma situación que nos comparte Augusto. Uno podría creer que no es sistemático, ¿no? Pero por ahí se suele, ¿no? Se suele encontrar las mismas lecturas, es algo que... Sí, totalmente. Sí. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, yo creo que prepara el terreno para que empecemos a hablar de la dirección de la cura de Lacan, ¿no? Del escrito de Lacan. Yo no sé si alguien que esté participando tenga alguna pregunta, si quiere ir dejándola y la vamos contestando ahora o más adelante, al final.
no hay ningún problema. Y me parece que de eso se trata, ¿no? De ver si algo se mueve, ¿no? Acá. Bueno, creo que de la dirección de la cura podemos partir de la página 576, ¿sí? Del escrito, en el que Lacan dice lo siguiente: el genetismo tiende a fundar los fenómenos analíticos en los momentos del desarrollo interesados en la observación llamada directa del niño, ¿sí? Dirige ese procedimiento hacia el análisis de las defensas, ¿sí? Digamos, ¿qué podemos pensar por genetismo? Bueno, primero, una cuestión que tiene que ver con el desarrollo infantil, ¿no? Con la importancia de los primeros años de la vida, ¿sí? Entendiendo que es una formación crítica en la etapa de la formación del psiquismo, ¿sí? Acá tenemos en cuenta las experiencias tempranas, los primeros cuidadores, ¿sí? Después hay un énfasis en las etapas evolutivas, ¿sí? La oral, la anal, la fálica, el periodo de latencia genital, ¿sí? Que tienen después un impacto duradero en la etapa adulta, ¿no? Después el análisis de las defensas, la represión, la negación, la proyección, ¿sí? La observación directa, que fue lo que recién discutimos. Me parece que esas son las cuestiones que quedan interesadas para el genetismo, ¿no? Y acá Lacan continúa diciendo: puede mostrarse su punto de partida en el crédito legítimo dado a la noción de un yo inconsciente en el que Freud reorientó su doctrina, ¿no? Del texto del yo y el ella, ¿sí? Pasar de ahí a la hipótesis de que los mecanismos de defensa que se agrupaban bajo su función debían poder delatar ellos mismos en una ley de aparición comparable o incluso correspondiente a las sucesiones de las fases por la cual Freud había intentado unir la emergencia pulsional a la fisiología, es el paso que Anna Freud, en su libro sobre los mecanismos de defensa, propone dar para someterlo a la prueba de la experiencia, ¿sí? Era tentador tratar de insertar en las etapas observables del desarrollo sensorio-motor y de las capacidades progresivas de un comportamiento inteligente esos mecanismos que se suponía se desprendía de su progreso. Puede decirse que las esperanzas que Anna Freud colocaba en semejante exploración fueron frustradas. Nada se reveló en esa vía que fuese esclarecedor para la técnica, ¿sí? Esto me parece muy interesante porque cuando uno como estudiante pregunta, digamos, ¿y cómo yo sé cuándo algo es interpretable? Generalmente generalmente el que está en la posición de enseñante solo sabe responder que es por experiencia, ¿sí? No queda esclarecida la cuestión de la técnica, ¿sí? Tampoco Freud lo hace, ¿sí? Porque no existen manuales de técnica psicoanalítica, ¿sí? Existen. Entonces, ¿cómo es, digamos, que se puede hablar de técnica? ¿A partir de qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo solamente teniendo en cuenta a Freud? ¿No? O sea, ¿basta solamente leer la obra de Freud o estudiar cómo les fueron las condiciones de posibilidad para pensar la teoría? ¿Sí? Acá continúa Lacan diciendo la noción de pattern, o sea, eh, del patrón, ¿no? Del esquema repetitivo, ¿sí?
Que la repetición acá tiene que ver con la conducta, no con el significante, como es con Lacan. ¿Sí? Entonces la noción de pattern que viene a funcionar aquí como coartada de la tipología puesta en jaque, patrocina una técnica que, persiguiendo la localización de un pattern inactual, ¿sí?, que implica rastrear conductas o respuestas que no corresponden a la situación presente, pero que reflejan conflictos de creencias antiguas. ¿Sí? Se inclina fácilmente a juzgar sobre su apartamiento de un pattern que encuentra su conformismo las garantías de su conformidad. O sea, lo que puede llevar a un enfoque rígido, normativo de la psicología, ¿sí?, donde lo que se aparta de lo que se considera normal, ¿sí?, es algo patológico o problemático. ¿Sí? Y algo que también rescato de esto que acaba de leer Augusto, es también este entendido, ¿no? De alguna manera que tiene que haber tanto del analista como del analizante, teniendo en cuenta esta crítica que el mismo Lacan también retoma hacia Anna Freud, ¿no? Que por lo menos ideológicamente ambos tienen que estar en el acuerdo de lo que es normal, de lo que es ideal, de lo que es etcétera, ¿no? Tiene que haber eh, una conformidad, vaya, de ideas. Uh-huh. Sí. Y bueno, Lacan continúa con esto, ¿no? De la transferencia, entonces recibe su virtud del hecho de ser reducida a la realidad de la que el analista es el representante, ¿sí? No le queda ya al analizado, sino un objeto, si se nos permite la exposición, que llevarse a la boca, y es el analista, ¿no? O sea, se traga el ideal del analista, ¿sí? La ropa que usa, las cosas que dice, las cosas que hace, ¿sí? De allí la noción de introyección subjetiva, intersubjetiva, que es nuestro tercer error, por instalarse desgraciadamente en una relación dual, ¿sí? Siendo desconocida la naturaleza de la incorporación simbólica, no podrá reconocerse ya nada que no sea imaginario en lo que se produce, ¿sí? Nosotros podríamos tender a pensar que estos modos de satisfacción del analizante son irracionales, son infantiles, no tienen sentido. Entonces, ¿qué se puede hacer así, digamos? Corregir, ¿sí? No, esto no es así, esto es asá, ¿sí? Dice, la cuestión que puede plantearse es la del límite entre el análisis y la reeducación, cuando su proceso mismo se guía por una solicitación prevalente de sus incidencias reales. El aporte del desciframiento del inconsciente es verdaderamente mínimo, ¿no? Esto que veníamos leyendo, no estamos hablando del inconsciente, ¿sí? Entonces, es más allá del discurso donde se acomoda nuestra acción de escuchar, dice Lacan. Si bien tomo en ello el camino de oír y no de auscultar, dice. Puede ser una palabra, no es una palabra muy común, por lo menos para mí no la es. Lo que significa auscultar es, digamos, una perspectiva biomédica, ¿sí? O una técnica centrada en la observación y medición de respuestas físicas, ¿sí?, que pueden reflejar el estado psíquico del paciente. Por eso, digamos, desde un enfoque más milleriano, que para mí es otro estilo para seguir hablando de posfreudismo, se dice, este tiene exceso de goce, tiene que acotar el goce, ¿sí? Hay como un sobreestímulo, una sobreexcitación, ¿sí? Tiene que regular su goce, ¿sí? Goce esto, goce aquello. Es con lo que el analista no puede hacer mucho también, ¿no? Porque toca lo real del cuerpo, ¿no? Y contra eso no se puede hacer mucho. ¿Qué le queda al analista de vuelta? Su ideal.
porque para esa corriente de psicoanálisis el goce tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con el lenguaje. ¿Sí? Eso ya queda como para otro lado, digamos, estudiar cómo es que Lacan construye el concepto de goce, porque este concepto no se lo puede rastrear en Freud, no está presente. Lo que se suele hacer dentro de una corriente como la milleriana es reconstruir una genealogía en la pulsión de muerte de Freud. Pero esas no son las bases de las que se sirve Lacan, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, Lacan toma el camino de oír y no de auscultar, en la que volvería a formarse un yo más fuerte, ¿no? Si auscultamos. Lo que escucho es de entendimiento, dice, y el entendimiento no me obliga a comprender. Me callo, frustro al hablante, y aunque a él, en muy primer lugar, también a mí mismo. ¿Por qué? Si lo frustro es que me pide algo, demanda, ¿sí? Que le responda justamente. Me pide por el hecho de que habla. Su demanda es intransitiva, ¿sí? O sea, no va acompañado de un objeto directo, ¿sí? Su petición se despliega en el campo de una demanda implícita, aquella por la cual está ahí, la de curarlo, revelarlo a sí mismo, hacerle conocer el psicoanálisis, hacerlo calificar como analista. Incluso esa demanda no es la suya, porque después de todo soy yo quien le ha ofrecido hablar, ¿sí? El sujeto solo es aquí transitivo. Entonces, demandar. 2 puntos. El sujeto no ha hecho nunca otra cosa. No ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Es por esa vía como puede realizarse, y acá aparece nuevamente el concepto en cuestión, puede realizarse la regresión analítica y cómo en efecto se presenta. Se sale de lo observado ordinariamente en lo que se considera como regresión. No muestra otra cosa que el retorno al presente de significantes usuales en demandas para las cuales hay prescripción. El analista es aquel que resiste la demanda, no como suele decirse para frustrar al sujeto, sino para que reaparezcan los significantes en que su frustración está retenida. El analista tiene que vérsela sucesivamente con todas las articulaciones significantes de la demanda del sujeto. No debe responder ante ella sino de la posición de la transferencia. Los analistas, fascinados por las secuelas de la frustración, mantienen una posición de sugestión que reduce al sujeto a replantear su demanda. Es esto lo que suele entenderse por reeducación emocional. El analista, que quiere el bien del sujeto, repite aquello en lo que ha sido formado, en la psicología. Escribo. E incluso ocasionalmente torcido. Reduce al miedo el resorte de los síntomas, ¿sí? Se imprime lo que en otro lugar he llamado la figura obscena y feroz del superyo. La de hacer sentarse al enfermo para mostrarle por la ventana los aspectos risueños de la naturaleza, diciéndole: adelante, ahora ya es usted un buen niño, ¿no? Esta última cuestión de la figura obscena y feroz del superyo, creo que está más relacionado a Melanie Klein, ¿sí? Porque una de las digresiones que tiene Melanie Klein con Anna Freud es que el superyo para Klein está allá antes del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, habría como una especie de autoerotismo ya relacionado a la pulsión de muerte, ¿no? Ya desde el comienzo, ¿no? Ya desde antes, ¿sí? No es el asunto de hoy, porque no estábamos hablando sobre eso, pero bueno, lo menciono. Y después acá dice, las últimas citas ya que leo, dice: la regresión
se trata del tiempo de la rememoración, no se refiere sino a los significantes, orales, anales, etc., de la demanda, y no interesa a la pulsión correspondiente sino a través de ellos. Si los significantes de la demanda han sostenido las frustraciones donde el deseo se ha fijado, es sólo en su lugar donde el deseo es sujetador. ¿Sí? ¿Dónde el deseo es sujetador? En el fantasma. ¿Sí? ¿Y el fantasma de quién es? O sea, ¿es tuyo, es el mío o es del otro? ¿Sí? Esa es una cuestión también. En los síntomas neuróticos, ¿qué significa esto? Se pregunta Lacan. ¿Sí? Y dice que en los efectos que responden en un sujeto a una demanda determinada, van a interferir aquellos de una posición con relación al otro aquí su semejante, al que él sostiene en cuanto sujeto. Al que él sostiene en cuanto sujeto, quiere decir que el lenguaje le permite considerarse como el tramoyista, o incluso como el director de escena de toda la captura imaginaria, de la cual en caso contrario él no sería sino un títere vivo. El fantasma es la ilustración misma de esa posibilidad original. Digamos que el fantasma, en su uso fundamental, es aquello por lo cual el sujeto se sostiene al nivel de su deseo evanescente. La satisfacción misma de la demanda le hurta su objeto. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que para Lacan, en la dirección de la cura, la regresión viene al lugar, es para hacer advenir esos significantes que son producto de la lectura del analista, ¿sí? Que están en relación a la demanda, pero con la particularidad de que el sujeto está en una posición en que se desvanece ante esos significantes, ¿no? Tienen un lugar de ideal, ¿sí? Tienen que ver con el fantasma neurótico, con la fórmula de la pulsión, ¿sí? Y tiene también que ver con algo que para el analizante se vive desde el lugar de la impotencia, ¿sí? Del no poder pasar a otra cosa, de no poder ser otra cosa, ¿sí? Entonces, desde otra dirección de la cura, lo que se intenta no es que ese fantasma se restablezca, digamos, no es mimarlo, ¿sí? Sino que de alguna manera poder acompañar, ¿sí? De una manera en que esos ideales o que ese saber que está en el lugar de la verdad, ¿sí? Caiga, ¿sí? Si bien sobrevienen cuestiones que podemos señalar como la angustia o el no tener respuesta, lo que sostiene ahí es el deseo del analista, ¿no? ¿Sí? Lo que sostiene es la pregunta, ¿sí? No el decirle, dame tu voce y yo te doy significantes, ¿sí? No se trata de revelarle la verdad del cuerpo, digamos, de su voce, digamos. O sea, la verdad no está ahí, la verdad tampoco es del analista ni del analizante, sino que se construye en el análisis. Y la verdad tiene que ver con el deseo, ¿sí? Que no es una esencia, ¿sí? Sino que es algo que está en falta, digamos, y que tiene que ver con la apuesta, con el riesgo. También podemos hablar de un montón de cosas, tiene que ver con la muerte, ¿sí? La muerte de una identificación gratificante, ¿no? De ese otro, ¿sí? Que de alguna manera la relación que mantiene, eh, digamos, está desde esta cuestión del lugar de la impotencia, ¿sí? Pero nada más que eso, quería leerles y también esta cuestión de que lo que se entiende como desarrollo psicosexual es más una lectura desde la psicología, con raíces de la medicina y una lectura desde Freud, pero para Lacan, digamos, no, el desarrollo no es tal, sino que la consecución de las etapas tienen que ver con la demanda, digamos,
con cómo eso se presenta, ¿no? Con la frustración también tiene que ver, ¿sí? Pero nada más que eso quería dejarles. Para mí no sé, a mí no me interesa que esto quede muy evidente. Lo que más me interesa es que, digamos, no sea tan obvio las cosas que nos dicen o que nos enseñan, que no sea tan obvio. Que se puede pensar de otra manera y que, no sé, después uno elige, digamos, pero bueno, eso nada más. Muchas gracias, Augusto. Y como usted lo menciona, pues realmente es un tema que da para mucho, ¿no? Igualmente muchas otras temáticas se ponen en juego gracias a esta temática central que podría ser la regresión. Y claro, me quedo mucho con esta idea que usted menciona de no quedarnos con lo obvio, no dar por hecho a lo mejor el pensar que la disciplina psicoanalítica es estática, ¿no? En el sentido de decir que las concepciones son como eh, ya dichas, ¿no? Sino que podemos hacerlas hablar, ¿no? A día de hoy y que a partir de cómo las hacemos hablar es la clínica que va a decantar, que me parece que actualmente, tal cual como usted lo diagnosticaba de alguna manera, estas clínicas de la señalización, ¿no? De la responsabilidad de ser responsable, la persona de un bien moral, de una actitud y demás, pues realmente yo creo que en gran parte están dirigidas hacia ese, hacia esa problemática en particular, ¿no? Y realmente lo que, por lo menos la escucha analítica, como usted nos lo ha compartido, como los textos que también ha traído a colación el día de hoy, pues permiten una escucha distinta, ¿no? No desde el hecho de juzgar o de tratar de guiar de manera unilateral al analizante, sino verdaderamente alzar eso que decimos de manera muy obvia, ¿no? Que es la escucha, muy simplona también en ocasiones, y ponerla en el lugar que corresponde, por lo menos en la clínica analítica, ¿sí? Horacio, ¿le gustaría dar algunas palabras de cierre, de conclusión? No, pues me gustó mucho lo que nos compartió Augusto. Me parece muy importante hasta esa cita que me parece muy linda, que también viene ahí en la dirección de la cura, de no hacer pasar por buen pastor a Sí. Eros, el dios negro, o algo por el estilo. No la recuerdo ahorita a la Mm, perfección. Pero sobre todo esto último que decía Augusto bueno, no lo decía tal cual, ya yo estoy haciendo decir a Augusto cosas que a lo mejor no dijo así, pero y se dijo. recuperar Ya está. al deseo, ¿no? Ujú. Que el deseo a final de cuentas no es una cuestión, como bien lo decía Augusto, de dominio o de autodominio, sino pues los libros de psicoanálisis abundarían citas de los estoicos como los libros de ciencias cognitivas, por ejemplo. Entonces me parece que es interesante replantearnos esas cuestiones que a veces ya están sobreentendidas en la clínica analítica, en las doctrinas analíticas, como es el caso de regresión, que a veces se empantanan y parece Ujú. que ya está como que todo dicho de qué hay que hacer, ¿no? Llevar al sujeto a su genitalidad, por ejemplo. Es muy común Sí. en ciertas clínicas. Y eso de alguna manera, pues coarta, deja de lado totalmente el deseo. Entonces Ujú. sí, no sé, me quedo sobre todo mucho con eso que decía al final Augusto respecto al deseo y que me hacía recordar mucho esa cita, no la tengo ahorita muy fresca, de no hacer pasar por buen pastor a Eros, el dios negro. Sí. Sí, yo creo que lo paradójico de Lacan con las matemáticas, ¿no? O sea, matemáticas en general, porque específicamente estaríamos hablando de topología o de lógica, ¿no? Paradójicamente, Lacan se sirve de eso para dejar de calcular. Increíble. No sé, el deseo no se puede calcular, la verdad no está escrita.
ya de antemano. Es imposible de calcular. Es un imposible lógico. Eso. Excelente. Bien, bueno. Sin más, pues agradezco enormemente a las personas que se fueron uniendo a esta charla en vivo, que de igual forma va a quedar ya grabada en nuestra página de Facebook. Para los que vean también la grabación, un saludo. Y bueno, no me queda más que agradecer enormemente a Augusto por acompañarnos el día de hoy en esta reinauguración de charlas en vivo, y decirle, por supuesto, que siempre que lo desee, pues las puertas virtuales de Devenir, y claro, cuando esté acá en tierras mexicanas duranguenses, están abiertas para usted, Augusto. Genial, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y saludos a todos los que estén. No veo quiénes están, pero los saludo también. Y me gustaría saludar también porque yo todas estas cosas no es que las pienso solo, sino que también tienen que ver con otros, ¿no? Con otros colegas, y me gustaría mencionar nuevamente a Marcelo, Augusto Pérez, y a mis compañeros del grupo 6, que él coordina todos los miércoles, y en el que debatimos un montón, que leemos un montón, y que son clases que mueven muchísimo, digamos, muchísimo. Y bueno, también quiero agradecerle a Dayana Macei también, que es otra de las colegas con la que hablo mucho de psicoanálisis, y nada más que eso. Muchas gracias. Sigan a Augusto en su página Claro. por otro psicoanálisis y estén al pendiente también de otras actividades que vamos a tener acá en Devenir. Sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos Vale. muy pronto. Bye. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.